no quieren pagar lo justo al obrero. Horas extra, recargos, los tiran al suelo. Dominicales sin justa tarifa, mientras ellos se suben la cifra. Parece que el pueblo no está en su plan. Trabajan pa' ellos, no quieren cambiar. Quieren silencio con miedo y con leyes, pero ya nos tragamos mentiras de jefes. ¿A qué ave marina no voladora le declaró la guerra comercial Donald Trump? Entérese. Uribistas sorprenden a nadie proponiendo a Álvaro Uribe como candidato a la vicepresidencia. Esa falta de pensamiento propio ya es de estudio. Nueva campaña por la libertad de Álvaro Uribe Vélez. Garantías para Uribe. Sorpresa judicial en Colombia. Ex senador condenado por el escándalo de Odebrecht. Dejen en los comentarios de qué inocente partido creen que es este dulce angelito. Nuevo error de Israel que cuesta la vida de 15 personas. Continúa la violencia en contra de las personas trans en el Valle de Aburrá. Absolutamente inaceptable. Alcaldía de Medellín sigue con su tratamiento muy humanitario y respetuoso de las leyes y de la dignidad humana frente a las personas habitantes de calle. Venga, les cuento. Y obviamente les tenemos unas triquiñuelitas de lo que está pasando en el juicio contra Álvaro Uribe Vélez. Se ha dicho de todo. Caliente la cosa. Noticias en subdesarrollo. ¡Comenzamos! Donald Trump, empresario que lleva las riendas de Estados Unidos, ha declarado una guerra comercial en contra de básicamente el resto del mundo. Guerra para imponer aranceles, muros de contención para proteger la industria gringa. Mucho libre mercado, como que no. Chao Luna. Porque obviamente hay quienes defienden la no intervención del Estado en la economía hasta que les toca utilizar el poder del Estado para apretar económicamente a sus rivales comerciales y así proteger sus negocios. ¡Viva el proteccionismo, carajo! Libre mercado absoluto. Que ningún Estado se me meta en mis negocios. ¡Ay, papito Estado! No dejes entrar esos malvados carros eléctricos chinos, que nadie va a querer comprar mis Tesla. Donald Trump demostrando una vez más lo que es por todos sabido, y es que en la política internacional, por más normas que haya, se impone la regla del más fuerte. Gaeste, ¿es cuando te enteraste, hombre, o qué? Si usted quiere entender la política internacional, va para el barrio, porque esa vaina funciona es como una banda de barrio donde manda no el que hable más bonito ni el que deporte mejor, sino el que tenga el fierro más grande, no le digo. Ese le va diciendo a los demás qué hacer. ¿Vos has visto todos esos países es que de la comunidad internacional que condenando bloqueos, que condenando guerras, que condenando no sé qué? Pero los países poderosos, ¿sabe qué? Me vale chimba y medio, papi. Porque unos dicen, no, es que nosotros tenemos razón. Y el otro dice, no, nosotros tenemos armas y nos imponemos por la fuerza. ¿A qué le parece eso? A una banda de barrio, no le digo. Y aunque el empresario Trump le impuso unilateralmente aranceles a medio mundo, no faltan los uribistas diciendo que todo es por culpa de... Claro que sí, de Gustavo Petro, que por ponerse a retar a Trump a punta de poemas en Twitter, por eso le impusieron aranceles a Colombia del 10%. No como Argentina, que por tener al presidente más lambón de Lambolandia, le impusieron los mismos aranceles que a Colombia, sin dignidad y con aranceles. Un aplauso para Don Estafas. Ya sabemos que, para que no te pongan aranceles comerciales, lo mejor es no hacer enojar a Trump, ni ser un lambón, ni ser un pingüino. Sí, porque Trump también le puso aranceles a las islas Hart y McDonald's, habitadas únicamente por pingüinos, porque todos sabemos que los malvados pingüinos son el principal enemigo comercial de Estados Unidos. ¡Ay, no! ¿Qué he hecho? Así, muerde el cebo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Está muerto? ¿Está muerto? Y por eso les pusieron los mismos aranceles que al lambón de Milei. Menos mal, Skipper y Pandilla se fueron para Madagascar y así evitar nuevos impuestos. A menos de que a Madagascar le hayan impuesto aranceles del 47%. ¡No siguen los malos! ¡A las 6! Definitivamente, lo de Trump con los pingüinos ya es personal. Y yo me pregunto, ¿cómo reaccionaron los mercados y el capitalismo global? Claro que sí. Aquí vemos a Donald Trump orinándose en la bolsa de valores. Pero recuerden, queridos amiguitos, que la historia del capitalismo nos enseña que siempre que el capital y las ganancias de los grandes capitalistas no se han podido expandir mediante el mercado,
Lo han hecho mediante la guerra. Digo, para que seamos conscientes de lo que se nos viene encima. Una banda de barrio. Déjenme en los comentarios si quieren que hagamos un programa entero hablando a fondo de este tema. Porque, ojo, es de toda la actualidad. Uribistas proponen que Álvaro Uribe Vélez, el currucutuy de Guacharacas, sea su candidato a la vicepresidencia en el año 2026. ¡Impactaque! Y por esta propuesta les han llegado innumerables críticas argumentando que estarían reviviendo un imputado cadáver político con el único objetivo de mantenerse vigentes y para ver si por ahí por fin despegan en alguna encuestica que menos marquen. Ante estas críticas injustas y lugar a dudas, desde el centro casi democrático y con la presencia de un judicialmente rejuvenecido Álvaro Uribe, han dado las siguientes declaraciones. Nuestro querido amor, líder y máximo señor. Hola querido pueblo irijillo colombianillo, seguridad democrática irijilla, falsos positivirijillos, voten por mí rijillo. Ay, qué alivio. Cuando sales a ese juicio por compra de testigos me siento tan preocupada. Tranquila, mano firme, corazón grande. Para Uribe. Garantías. Desde el Centro Democrático han creado una campaña que ha generado suspicacia por cierto paralelismo en las palabras, como si fuera una parábola para parar un denunciado parasitismo judicial. Para Uribe, no te agobies, que tú eres para Colombia todo un parámetro de comportamiento. Para evitar estas paralizantes juegos de palabras que llevan a una parálisis en las ideas, desde Noticias en Subdesarrollo nos permitimos proponerle al Centro Democrático algunas otras campañas para defensa de su máximo líder, señor y redentor. Veamos. Uribe no es Dios, pero conversa con los 12 apóstoles. Si le das confianza, chuzará de amor tu corazón. Álvaro Uribe, nunca falso. Siempre positivo. Déjenlo convivir en paz. No hay testigos caros, solo cadenas cortas. Se evalúan testigos. Pregunte por el que no vea. Sorpresa judicial en Colombia ante la orden de captura emitida por la Corte Suprema de Justicia en contra del ex senador Antonio Rivera de la Espriella por corrupción en el caso de Odebrecht. El excongresista deberá pagar una pena de prisión de 11 años y 5 meses porque el dulce angelito de currucutú y de corbata usó su cargo como senador para intervenir en la aprobación de un contrato a favor de Odebrecht, esa otra empresa llena de angelitos. La sorpresa no ha llegado, sin embargo, por el monto de la pena, sino por el partido al cual pertenece este dulce y juguetón padre de la patria. ¿Cambio radical? No, aquí va un error. Sí, Cambio Radical es un partido impoluto, con un líder justo, cercano al pueblo, carismático, que comprende las necesidades del ciudadano común. No, cancelame ese coscorronazo, chato, que ya leí el guión que me mandaste, sí, ya lo leí. Que si creo en lo que acabo de leer, qué preguntas tan chimbas, hombre. Cambio Radical, un partido que jamás ha tenido una sola investigación, ni mucho menos un condenado en su contra. Y el que esté libre de pecado, que tire el primer expediente. Kiko Gómez, condenado por ordenar asesinatos. Pero eso era antes. Senador Humberto Viles Correa, condenado por parapolítica. Rubén Darío Quintero, condenado por parapolítica. Reginaldo Montes, condenado por parapolítica. Pero eso era antes, no era antes de que Cambio Radical fue un partido decente, ala. Como les decía, Cambio Radical, un partido impoluto. Tranquilo, Megalán, alcalde, ¿qué te pasa? Yo que te iba a mencionar en esa noticia. Panas, de buena. Relájate, hombre, si estás muy angustiado, tómate un vasito con agua. O si no tienes agua porque estás en racionamiento, una Coca-Colita, que esa agüita sí tiene. Relájate, hombre, que ni una sola vez mencioné tu nombre en el noticiero, ni dije que estuviste en Cambio Radical durante 11 años y que te dieron aval para el Consejo de Bogotá y para el Congreso de la República. Además, no dije que vos habías sido presidente de ese partido durante varios años. Relájate, que la gente se olvidó ya de eso. Y además, yo sé que vos nunca te diste cuenta de ninguno de esos escándalos, hombre, mientras estabas allá. Y además, la prensa te protege. Relájate, hombre.
estos delfincitos parecen aguacates. Madorados a punta de periódico, qué cosa tan cansona hablar. Israel admite nuevo error militar que llevó al asesinato de 15 personas entre médicos y miembros de cuerpos humanitarios en la Franja de Gaza. Primero lo negaron, dijeron que el vehículo médico no se había identificado como tal y que eran unos terroristas. Después, cuando apareció un video que muestra que estaban mintiendo, dicen que el caso está bajo revisión. Hoy sabemos que por error Israel asesinó a 15 médicos y trabajadores humanitarios en Gaza. Por error mintieron diciendo que eran terroristas y que estaban armados. Por error los enterraron en una fosa común para que nadie se enterara. Por error desaparecieron la ambulancia para no dejar evidencia. Por error aparecieron luego los cuerpos y por error uno de esos cuerpos tenía un celular con un video que demostraba que Israel mentía. Vea usted, en pleno siglo XXI estamos viendo el streaming de un genocidio por televisión, en vivo y en directo. Un genocidio contra el pueblo palestino perpetrado por uno de los ejércitos más fuertes del mundo, mientras la comunidad internacional saca evidentemente muchos pronunciamientos diciendo que está en contra, pero las palabras no alcanzan para atajar las bombas. ¿A qué le parece eso? A una banda de barrio no le digo. Estamos viendo un genocidio como si fuera una serie de Netflix, mientras nos anestesiamos colectivamente en el consumo masivo de información y no somos capaces de distinguir entre lo real y lo ficticio y no alcanzamos ni siquiera a reaccionar. Tal vez reaccionemos algún día en el futuro cuando Hollywood, ese lavadero industrial para todos los rostros que necesitan ser lavados, haga una película donde obvio Estados Unidos será el gran salvador. En ese momento y ante las salas de cine nos conmoveremos ante las lágrimas y repetiremos en renovada calidad y altura moral cómo el mundo no hizo nada para detener semejante barbarie. Porque siempre será mejor indignarse ante el frío pasado que comprometernos con el caliente presente. Genocidios televisados, ni Black Mirror se atrevió a tanto. Si este video sirve para algo, para una sola cosa, que sea para esto. No dejes de hablar de Palestina, porque desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Esta noticia es absolutamente seria y me da mucha rabia, por aberrante. A Sara Millerey la torturaron. Le fracturaron sus brazos y piernas para luego arrojarla al río y asesinarla. Pasó en Bello. Pasó en Antioquia y no puede volver a pasar en ningún lugar del país ni del mundo. Las personas trans merecen vivir y merecen vivir dignamente. La expectativa de vida de las personas trans es apenas 30 años cuando la del resto de las personas es de alrededor de 70 años. Solo 3 de cada 100 personas trans en Colombia tienen contrato laboral, para que te atrevas siquiera a decir que no existe transfobia institucionalizada en Colombia. Si se sintieron un poquito indignados con el tuit de Teleantioquia sobre los habitantes de calle, escuchen ahorita al secretario de Seguridad de Medellín hablando sobre la atención a esta población en la ciudad. Alrededor de la mitad de las personas que están en condición de calle no son de Medellín. ¿Y por qué con los impuestos de la gente que paga en Medellín se tiene que hacer entonces la atención de esa gente que viene de otras partes a solamente hablar de sus derechos, pero a no cumplir ni el más mínimo deber? Para recordarle al señor secretario y por el derecho al alcalde de Medellín, señor Federico Gutiérrez, que los habitantes de calle son seres humanos con la misma dignidad y los derechos que ustedes o yo. Y que eso de no vamos a atender a quienes no sean de Medellín porque no cumplen nuestras normas es un poquito, muy poquito xenófobo. Y además no hay ninguna norma que así lo indique. Porque los habitantes de calle nacidos en Medellín y los habitantes de otras ciudades pues tienen los mismos derechos. Que eso de pedir acta de nacimiento para ver si se garantizan derechos es como que muy facho, ¿no? O bueno, es como que muy Federico Gutiérrez. Sigue el juicio contra Álvaro Uribe Vélez y el currucutuy de Guacharacas. Esta semana lo han tratado como con mucho cariño unos cuantos testigos que parece tienen muchas cosas por contar. Por ejemplo, que Uribe no solo tuvo a Tomás y Jerónimo, sino que era el papá de los paramilitares. Uno le decía así al señor Uribe, que era el papá de nosotros. ¿De quiénes? De la autodefensa, doctora. Es que él fue nuestro referente. Este paramilitar también había hecho apreciaciones de aseo personal desde la cárcel, porque dijo que Uribe no se tiene que ensuciar las manos, él solo señala y ya está. Uribe no necesita mancharse las manos de sangre.
Es simplemente sino alzar el dedo y decir eso y ya. Además, un señor dice que Pablo Hernán Sierra García, alias Guerrero, comandante del Frente Cacique Pipintá de la SAUC, dijo en declaración bajo juramento que los hermanos Uribe sabían lo que ocurría en la hacienda Guacharacas. Dice usted en una de las respuestas iniciales que la hacienda Las Guacharacas era de la familia Uribe. Concrétele a la audiencia a quiénes se refiere. Al expresidente Uribe y a Santiago Uribe, ellos han figurado siempre como los dueños de eso. Ya después ellos vendieron, pero eso fue como para lavarse las manos. Ya después de que hicieron todo, después de que ocurrió todo lo que ocurrió, ya que la vendieron, pero ya cuando ya había pasado todo. Y que esa hacienda era el centro de operaciones desde donde se robaban la gasolina y la distribuían. Refirió usted que instaló válvula en la hacienda Las Guacharacas. Dígale a la audiencia si recuerda para qué época hizo la instalación de esas válvulas. Siento que ha sido final 98 o principio 99. Esa válvula ya no duró mucho tiempo, pero sí se alcanzaron pues a sacar tanques de allá. Además, dijo que Álvaro Uribe Vélez inventó la Ley de Justicia y Paz para que contáramos la verdad. Pero a él se le olvidó que estaba sumergido dentro de esa verdad. Y cuando fuimos a contar la verdad, ya somos unos HP. Así de sencillo la cosa. También vimos una pequeña pelea del abogado de Uribe, Jaime Lombana, con el testigo Sierra. Veamos. Y lo volví a ver el 9 del domingo. Señoría, no tiene ningún sentido. Ya quisiera solicitarle que cumplamos los rigores procesales de la doctor, audiencia. le está respondiendo su pregunta que si lo conocía personalmente. La pregunta es clarísima y contestó. Si quieren un discurso de una persona contra el defendido, que es totalmente violatorio de las normas procesales, pues sigamos, señor Sierra, y lo escuchamos. Pero me parece que hay que hable. Mínimamente Perdón, doctor Lombana, no hay necesidad que sea grosero con la Administración de Justicia. Usted le hizo una pregunta y él estaba respondiendo. No es yo no tengo por qué intervenir y tratar de callar al testigo cuando le está respondiendo su pregunta. Como quien dice, toda una novela. ¿Dónde creen que va a terminar el protagonista? ¿En la cárcel o en una finca? It's Fujimori time. Y hasta aquí las noticias en subdesarrollo del día de hoy. Recuerden que cada comentario, cada compartida es un cariñito para esta gata que se llama Luna y que es la dueña de esta casa. Nos pueden dejar sus noticias a donde quieren que vayamos a comentar en este correo electrónico. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, mandarle mucho amor a la Luna querida y dejar también sus declaraciones de amor en los comentarios. Aquí no Tinder, trabajando para ti. Y recuerden, nunca dejen de amar a sus gatos y nunca dejen de hablar de Palestina. Venceremos y será hermoso. ¿Cierto, Luna? Chao, chao.